ahora sí, por fin vamos a hablar del más grande de todos los tiempos. Es quizás, junto con Jesucristo, la persona más influyente en la cultura que tanto Oriente como Occidente tenemos actualmente. Fue un chavo que cambió la historia para siempre y lo hizo antes de cumplir los 33 años. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Alejandro Magno. Y como siempre vamos a empezar con un poquito de historia. Vámonos atrás en el tiempo, 356 antes de Cristo, nace en Pela, Macedonia. ¿Y quién es Alejandro? Es hijo de Filipo II, que era un rey militar de Macedonia, y de nada más y nada menos que de Olimpia, una mujer rodeada de mitos que se dice, según la mitología, que era un poco diosa. De hecho, cuando Alejandro había nacido, ella le decía a él que él no era un rey, él era un dios, porque decía que era hijo del mismísimo Zeus. Y desde niño fue un niño excepcional. Tuvo el privilegio de haber sido educado desde los 13 años por nada más y nada menos que Aristóteles mismo. Y no solamente le enseñó lo que es la filosofía, sino le enseñó que el mundo podría ser conquistable, podría ser clasificable y podría ser ordenable. Se dice que cuando estaba joven, puberto, su libro favorito era la Ilíada y tenía los comentarios de Aristóteles y lo leía cada noche. Cuando cumple los 16 años, Filipo, su padre, se va para hacer unas expediciones militares y lo deja al cargo a los 16 años. ¿Y qué es lo que hace a los 16 años? Pues funda su primera ciudad, Alejandrópolis. 2 añitos después, a los 18 años, logra vencer a los tebanos en la batalla de Queronea y lo que hace es impresionante porque puede unir a toda Grecia con él. A la mala, pero lo hizo. Y como todos los personajes grandes de la historia, que tienen en común, pues sus padres murieron muy pronto o murieron asesinados, como fue en este caso. Cuando él tenía 20 años, Filipo II muere asesinado y básicamente pues toma todo el poder. ¿Con qué se enfrenta a todos los que obtienen todo el poder? Pues con rebeliones, rivales y más siendo tan joven. Entonces él acabó con todos y desde ahí empezó a mostrar su mano dura. ¿Qué es lo primero que hace cuando tiene todo el poder? Va al oráculo de Delfos y se encuentra con una pitonisa, de hecho este lugar estaba cerrado, y le pregunta: ¿en qué te puedo servir? Él le pide ciertas profecías y ella le dice: no necesitas más profecías, hijo mío, tú eres invencible. Y esto es lo que hizo que él se creyera todo y empezara, ahora sí, el baile bueno. ¿Dónde pone su mira? En Persia, el más grande del momento. Persia controlaba desde Egipto hasta la India. ¿Y quién era el que estaba en el poder en Persia? Darío III. Y Darío III tenía más hombres, más rutas, más oro, tenía todo. Pero Persia ya estaba en un punto de declive, por llamarle así. Entonces había mucha corrupción y había mucho enfado entre sus habitantes, lo que hizo que Alejandro pensara que sí, Persia es muy grande, pero está podrido. ¿Y qué hace Alejandro? Junta 40,000 hombres contra los 300,000 que tenía Persia, cruza el Helesponto para llegar a Asia y lo primero que hace es besar el suelo y decir: tomo Asia como un regalo de los dioses. Así que quedaba claro que él no venía a negociar, venía a conquistar. ¿Y qué hace? La primera batalla que tiene en suelo asiático es la batalla del Gránico. Y ahí Alejandro muestra que no le tiene miedo a nada y va al frente de la caballería para mostrar su liderazgo y acabar con los persas en esta primera batalla. Después viene la batalla de Iso, donde ahí se enfrenta al mismísimo Darío III. ¿Qué es lo que hace? Enfrenta al ejército desordenado de Darío, se va por el centro y va hacia él. ¿Y qué hace Darío? Huye. Esta imagen fue clave para que todos los persas vieran la diferencia entre Darío III y Alejandro Magno. 2 situaciones que pasaron importantes justo después de esto fue el sitio de Tiro y la entrada a Egipto. Sitio de Tiro en el 332 y la entrada a Egipto en el 331. ¿Por qué son importantes? Porque Tiro era imbatible, inconquistable. Era una isla que estaba cercada. Lo logra sitiar y después construye un puente de 800 metros para conectarlo. Es decir, él no destruía, él construía. Y la entrada a Egipto, ni se diga. Entró como un faraón, los egipcios no querían a los persas, entonces recibieron a Alejandro Magno con muchas flores. ¿Y qué hace en Egipto? Lo convierte en la capital central del mundo, fundando Alejandría, regalándoles el faro, regalándoles la biblioteca. El mundo cultural y militar del mundo fue ahí, en ese momento. Y después llegó la batalla más importante de todas. Regresó contra los persas y tuvo la batalla de Gaugamela. ¿Qué fue lo que pasó en Gaugamela? Ni mandado a hacer para Alejandro. Tenía una llanura plana.
llegó con 41,000 hombres y de forma diagonal entró para poder dividir a los cientos de miles de persas que existían ahí y los pudo derrotar fácilmente. Fue con Darío III. ¿Y qué es lo que hizo Darío III otra vez? Volvió a huir. Alejandro peleó tanto en esta batalla que cuentan que cuando él tenía su lanza, al final de la batalla, de tanto usarla, parecía un garfio, no una lanza. ¿Y qué es lo que diferenciaba a Alejandro de absolutamente todos los demás héroes que podemos escuchar en la historia? Fíjense lo que hizo con Darío. El propio sátrapa de Darío, que era Besos, lo traicionó y se lo llevó a Alejandro. Y ya estando moribundo Darío III, Alejandro se despidió de él y le dio un funeral digno de un rey, lo que le ganó la simpatía de todo Persia. Y con esto, Alejandro se convertiría en el señor de Asia. Ya no es nada más el rey de Macedonia, ni el faraón de Egipto, es el señor de Asia. Así que tras la muerte de Darío, Alejandro entra a Babilonia como un Shahanshah, que significa rey de reyes, y lo reciben mejor que con rituales de un faraón, con todo su equipo de administradores, de ingenieros, de militares, y comienza a poner su mira en el fin del mundo. ¿Cuál era el fin del mundo? La India. Los macedonios ya no estaban tan contentos con lo que estaba sucediendo porque él empezó de alguna manera a sincretizarse. Es decir, empezó a mezclar las costumbres de Macedonia, Grecia y Egipto con las de Persia. Decían que sus ropas ya tenían más terminados persas que griegos. Pero él sabía perfecto lo que quería lograr, que era un imperio mixto, no un imperio conquistado. Y como era un chavo, pues obviamente tuvo sus errores y sus manchas. ¿Cuál fue la mancha más grande de Alejandro Magno? Pues quemar Persépolis. ¿Por qué lo quemó? No se sabe. Muchos dicen que lo hizo intencional, muchos dicen que fue un accidente por una fiesta, pero los historiadores se quedan con la teoría de que pues fue intencional por todo lo que hicieron los persas en Grecia. Y pudiendo regresar a casa como todo un héroe, en el 327 a.C., voltea hacia el otro lado y cruza las montañas del Hindu Kush para entrar a la grandiosa India. Y con un ejército ya cansado, tuvo una de las últimas batallas contra el rey Poros, que fue épica porque decían que este rey traía un ejército con elefantes, cosa que nunca había visto Alejandro. Y al final lo logra derrotar. ¿Qué fue lo particular de Alejandro con esto? Cuando captura a Poros, le pregunta que cuál es su último deseo. Y él dice, yo quiero seguir siendo rey. Entonces, lo deja seguir reinando porque Alejandro quería un imperio unido. Y esto fue bien visto por absolutamente todos los indios. ¿Quién no estaba tan contento ya? Los macedonios, que estaban cansados, hartos y querían regresar. Así que llegando hasta el río Éfasis, la gente dijo hasta aquí y Alejandro comienza su declive. ¿Cómo inició este declive? Fácil. El alcohol, las fiestas y tanto poder con un chavo de 30 años, ¿qué podría salir mal? Alejandro ya estaba irreconocible, hasta su mismo mejor amigo y amante Hefestión, con el que caminó desde la infancia hasta este momento, empezaba a decir que Alejandro se estaba perdiendo. Él necesitaba seguir conquistando para seguir vivo. El chiste es que decide regresar a Macedonia. ¿Por dónde? Por el desierto de Grecia, que es la actual Irak y Pakistán, por ahí. Y este fue el peor error que cometió Alejandro Magno, porque su ejército se comenzó a colapsar. Empezaron a haber tensiones y rebeliones dentro de su propio ejército, que obviamente empezó a generar esta paranoia en él y empezó a ejecutar a sus propios generales. Así que a medio camino, llegando a Babilonia, Alejandro se enferma y muere a los 10 días. Hay teorías de que fue por malaria o tifoidea, hay teorías de que fue por el mismo alcohol, o hay teorías de que fue envenenado, pero esas han sido descartadas. Así que así fundó más de 20 Alejandrías y básicamente generó las bases para crear este mundo helénico que después enseñaría al romano, y así es como el gran Alejandro, con solo 32 años, pudo conquistar a 3/4 partes del mundo y convertirlo en la base de lo que es el día de hoy, Occidente para todos.